Estoy grabando ahora. Sí, sí, ya. Ok, porque, bueno, pues el aviso otra vez, estamos grabando. Entonces, pues, estamos hablando de esta L mayúscula subíndice, bueno, va a ser subíndice 0, 1, 2, 3, así sucesivamente, ¿no? Normalmente lo que les había yo dicho, antes de que se cortara la sesión, la L subíndice 0 siempre va a ser 1, porque, por ejemplo, si empezamos con 850,000 huevecillos en una generación, pues esos 850,000 huevecillos van a sobrevivir lo suficiente para ser huevecillos. Eso suena obvio, ¿no? Entonces la L0 siempre va a ser 1, porque es el número de recién nacidos entre individuos que alcanzan la edad 0. Entonces, bueno, va a ser 1. 850,000 entre 850,000. Pongamos que de esos 850,000 solamente sobreviven 25,000. Estamos hablando acá de una tabla de vida estática. Quiere decir que estos 25,000 son sobrevivientes de los originales 850,000 huevecillos. Sí, porque son de la misma generación, es una tabla de vida dinámica. Entonces, para saber qué proporción de organismos de estos 850,000, qué proporción alcanzó la edad 1 o el estadio 1, pues tenemos que dividir estos 25,000 entre los 850,000 originales. Nos va a dar una fracción muy pequeña, mucho menor a 1, porque eso quiere decir que la sobrevivencia es muy, muy baja. De estos 25,000, solo 5,000 llegaron a la edad 2. De todas formas, estos 5,000 que llegaron a la etapa o al estadio 2, lo vamos a dividir entre estos 850,000, porque acuérdense que es la probabilidad de que un huevecillo llegue a la edad 2. Entonces, siempre, siempre vamos a dividir entre el número original de recién nacidos o de huevecillos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, acá va a ser 5,000 entre 850,000. Este 850,000 no va a cambiar. Bueno, en este ejemplo, ¿no? Porque es el número original de individuos en la edad 0. De estos 5,000, 1,500 pasan. ¿Sí? Entonces, esto, 1,500, igual los voy a dividir entre 850,000. Y así sucesivamente hasta llegar a la última etapa o a la última edad de la vida del organismo. Entonces, esta LX es muy diferente, está relacionada, pero es muy diferente a la G subíndice X que ya habíamos visto. Acuérdense que la G, bueno, nos puede servir este grafiquito. La GX es de un organismo que ya está en una edad, ¿cuál es su probabilidad de que pase a la siguiente? Esa es una cosa. Y la LX es un organismo recién nacido, ¿cuál es su probabilidad de llegar a los diferentes etapas de vida, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. Con esta LX es con la que podemos construir las curvas de sobrevivencia. Como vimos, las curvas teóricas de sobrevivencia se pueden construir con estas LX. El número máximo va a ser 1 y va a ir disminuyendo. Y va a ser exactamente lo mismo. Nos va a dar la forma de curva tipo 1, curva tipo 2 o curva tipo 3. Solo que en lugar de poner el número de individuos que sobreviven, vamos a poner, acá sería 1, acá sería pues el resultado de esta división, que es un número bajísimo, que luego vamos a ver cuál es, ¿no? Acá la fecundidad simplemente es el número de hijos que tiene un organismo que está en esa etapa o en ese grupo, ¿no? Vamos a poner que este organismo, esta especie, se puede empezar a reproducir desde que alcanza el estadio 2 y se sigue reproduciendo en el estadio 3 y en el estadio 4. Pero que en el estadio 2 apenas tienen un hijito por hembra o por individuo. Los individuos que están en la etapa o en la etapa 3 pueden tener hasta 5 y los individuos en la etapa 4 pueden tener hasta 3, ¿no? Esto es simplemente la fecundidad, lo que en el diagrama se llama la FX, ¿no? Y aquí está la tasa de mortalidad de edad específica, esta DX. Vamos a ver si está por aquí el simbolito de la DX.
Ahí está. Fracción de recién nacidos que mueren a la edad X. La edad X, acuérdense, o la etapa X depende de 0, 1, 2, 3 y 4 en el ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, en esta mortalidad específica, pues vamos a ver cuántos individuos mueren, o qué porcentaje, bueno, qué porcentaje, no, qué proporción de individuos mueren en cada grupo de edad, ¿no? Y siempre es 1 menos LX, o sea, del total de individuos, cuántos se van muriendo en las diferentes edades, ¿no? Y esto también es muy importante de saber porque está ¿dónde está la mortalidad de X? Bueno, esto es muy importante de saber, ¿sí? Cuando estamos manejando una población para saber en qué etapa de su vida es más vulnerable el organismo, ¿no? Y hay otros, vamos a ver algunos, no los vamos a ver muy a fondo porque sí, los más utilizados son estas, los que ya les había mostrado, la LX y la mortalidad de edad específica. Ahí está acá. Es que no la veo porque está de este color tan raro, ¿no? Fracción de recién nacidos que mueren en la edad X, ¿no? Que es 1 menos LX. Es decir, es lo contrario de la LX. Y la mortalidad específica, pues es 1 menos GX. Acuérdense que la GX era, si ya estoy en una edad, ¿qué proporción pasa a la siguiente? ¿Sí? Es diferente eso. Los que ya están en una edad, ¿qué probabilidad tienen de pasar a la siguiente? A los recién nacidos, ¿qué probabilidad tienen de llegar a una etapa, ¿no? Entonces, bueno, y también está su mortalidad específica. Acá nos vamos a hacer un poco de bolas. De hecho, yo ya me hice un poco de bolas con estas nomenclaturas, ¿no? De mortalidad de edad de X con la mortalidad específica. Entonces, vámonos a tener a las definiciones. Mortalidad de la edad de X vamos a ver cuántos recién nacidos se mueren antes de llegar a la edad X o al llegar a la edad X, ¿no? De la proporción de recién nacidos totales. Y la mortalidad específica es de los que ya están en una etapa o en una edad, cuál es la mortalidad antes de pasar a la siguiente, ¿sí? Conceptualmente, a lo mejor es un poco confuso. Si vemos el ejemplo mejor, a lo mejor nos queda un poco más claro, ¿no? Entonces vamos a abrir una hoja de Excel para empezar a trabajar y para que nos quede claro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner acá las etapas o edades. Es mejor decirle etapas o estados. 0, 0, 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Está en el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. 0, 1, 2, 3 y 4, efectivamente. Y son 850,000, 25,000. Entonces, sobrevivientes. Obviamente, pues si empezamos con 850,000 recién nacidos, pues van a sobrevivir 850, falta un 0 acá, 1000. Acá solamente 2,500 o 25,000, a ver, lo voy a checar. 25,000. Todo esto para que el ejemplo, para que esto esté un poco más claro. 5,000. 1,500 y 350. Entonces, bueno, acá les voy a poner la L, subíndice X. Acuérdense, la L subíndice X es la probabilidad de que un organismo de la edad 0 llegue a la edad X. Ok, entonces, en este caso sería la probabilidad de que estos 850,000 huevecillos lleguen a ser huevecillos.
Entonces es 850,000 entre 850,000. Y ya les dije que siempre la L subíndice 0 es igual a 1. La siguiente es esto entre los 850,000. Se los voy a poner aquí para que vean que siempre va a ser 850,000. Es 0.029. ¿Sí? Y la siguiente va a ser 5,000 entre 850,000. Y la siguiente va a ser 1,500 entre 850,000. Si me pongo acá, veo la fórmula. B5 es esto, 1,500 entre 850,000. Lo que les decía, con este valor podemos construir la curva de sobrevivencia. La voy a hacer aquí rapidísimamente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta es una curva tipo 3. Fíjense esta caída. La curva se asemeja a la curva teórica tipo 3, ¿no? Y esta es la sobrevivencia. Edad 0 es 1. Bueno, acá me cambió los valores a 1, 2, 3, pero acá debería ser etapa 0, 2, 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Bueno, pero ustedes imagínense que acá es etapa 0, 1, 2, 3 y termina en la 4. En la etapa 0 la sobrevivencia es 1, lo que les decía siempre es 1, y esta caída tan drástica nos está diciendo que se asemeja más a una curva tipo 3, que es la de los organismos clásicamente Rs, ¿no? Vamos a quitar ya la curva esta. No quiere quitarse, pero bueno, vamos a quitarla de la vista, entonces, para que sigamos con esta tabla. Ok. Habíamos definido la G subíndice X, era la probabilidad de que un organismo que ya está en una etapa de vida pase a la siguiente. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que estos 850,000 huevos pasen a la etapa 1, ¿no? Aquí sí va a ser la etapa siguiente entre la etapa de la que le queremos calcular. Va a ser igual a esto entre... Sí, porque de estos 850,000, ¿cuántos sobreviven y pasan a la etapa 1? Pues solo 25,000. ¿Qué proporción es de los originales? Pues es esta proporción, ¿no? Y aquí sucesivamente. Por ejemplo, de estos 25,000, ¿cuántos pasan a la siguiente edad? Pues 25,000 es aproximadamente la quinta parte de 25,000, ¿no? Entonces debe ser aproximadamente 0.2 o debe ser 0.2. Vamos a ver si es cierto. Entonces dividimos estos 5,000 entre los 25,000 que ya estaban en la etapa. Y efectivamente la quinta parte de estos 25,000, solo la quinta parte pasa a la siguiente etapa, ¿no? No voy a copiar y pegar las fórmulas para que nos demos cuenta de cómo sale esto, ¿no? De estos 5,000, pues solo 1,500 llegan a la etapa 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un organismo que ya está en la etapa 2 pase a la etapa 3? Pues es igual a 5,000 entre... no, al contrario, es igual a 1,500 entre los 5,000 que ya estaban en la etapa 2. Y esa es la probabilidad. Y ahí sucesivamente, ¿no? Es igual a 350 entre 1,500, y esa es la probabilidad que un organismo que ya está en la etapa 3 pase a la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un organismo que está en la etapa 4 pase a la siguiente? Pues la probabilidad es 0, porque ya no hay otra etapa. Estos 350 ya vivieron todo lo que tenían que vivir. Esta es la última etapa de vida del organismo y ya no hay a dónde más irse, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos acá las dos primeras entradas de nuestra tabla de vida, o podríamos decir 3 porque esto lo colectamos en el campo, ¿no? Siguiendo a los 850,000 huevecillos, viendo cuántos o qué proporción van sobreviviendo. Entonces, bueno, ya tenemos 3 entradas de nuestra tabla de vida, ¿no? Esto que estoy haciendo acá es un cuadro estadístico, cuadro demográfico o tabla de vida también. Bueno, vamos a ver el siguiente, que es la mortalidad o la probabilidad de que un organismo recién nacidos muere a la edad X o muera a la edad X, ¿no? Que es igual a 1
menos LX. La fórmula es muy sencillita, ¿no? Entonces acá le voy a poner D. Debería ser subíndice, pero no sé cómo hacer subíndices en Excel. Es D subíndice X, que va a ser D subíndice 0. ¿Y qué decía esto? Era, vamos a ver otra vez la fórmula. Tengo memoria de pollo. A ver. Uno menos LX. O sea, acá va a ser 0. Porque LX es 0. Es 1 menos esto que es LX. Uy, es que no le puse la fórmula. Igual 1 menos esto, ¿no? Vamos a copiar la fórmula. Es 1 menos punto 0.29. Ok, esto hace lógica, ¿no? ¿Cuántos huevecillos se mueren antes de lograr ser huevecillos? Pues ninguno. Ninguno se muere antes de ser huevecillo. O sea, todos logran ser huevecillos, aunque luego inmediatamente venga algo y se los coma o los infecte un hongo y mate el embrión, pero todos los huevos alcanzan a ser huevos, ¿no? Pero de todos esos huevos, 0.97 se mueren antes de llegar a la edad 1 o a la etapa 1. 0.97, ¿no? Y antes de llegar a la etapa 2, 0.99. O sea, casi el 100% ya se murió y no han llegado a la etapa 3, ¿no? Y aquí prácticamente, pues, así nos vamos, ¿no? ¿Cuántos de estos 850,000, qué proporción se muere al alcanzar la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3? Y vemos que casi el 100% se mueren antes de llegar a la etapa 4, ¿no? Este casi es lo que hace que la población no se extinga en este caso, ¿no? Adiós, mi amor. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver qué más hay, ¿no? Está la mortalidad específica, que dice que es la fracción de individuos de una edad que mueren antes de llegar a la siguiente edad o etapa. Y acá nos dice la fórmula es 1 menos G subíndice X, ¿no? Se llamaba QX. Y esta es otra mortalidad igual muy importante, porque acá nos damos cuenta cuál es la etapa más delicada en el ciclo de vida de un organismo, ¿no? Y decíamos 1 menos Gx. 1 menos Gx está aquí, ¿no? Y ustedes pueden observar, por ejemplo, de los organismos que están en la edad 1, el 97% se mueren antes de llegar a la edad 2. En cambio, una vez que alcanzan la edad 2, solamente se muere el 80%. O sea, de los que ya están en la edad 2, el 80% se muere y el 20% llega a la siguiente edad. Digo solamente porque a comparación del 97%, pues 80% ya no es tan grave, ¿no? Igual 1 menos Gx. En este caso es el G de la edad 2, G subíndice 2, ¿no? Y acá, bueno, disminuye esa mortalidad de edad específica, ¿no? Fíjense, entre la edad 0 y 1 se muere el 97%. De los que están en edad 0, el 97% se mueren y solo 3% llegan a la siguiente, ¿no? Pero si ya alcanzaron la edad 1, el 80%, o sea, ya sobrevive el 20%. Y si ya alcanzaron la edad 2, sobrevive el 70%, ¿no? Y llegan a la edad 3. Y aquí sucesivamente, 1 menos Gx, ¿no? Y aquí el 77%, y acá pues ya no sabemos, ¿no? Bueno, sí, es 1 menos Gx, bueno, 1 menos 0, 1, o sea que todos se mueren, porque ninguno alcanza la edad o la etapa 5, porque ya no existe, ¿no? Entonces acá es donde vemos, ¿no? Y acá lo que vemos es que la edad más, vamos a decir, en donde es más delicado o donde de por sí hay muy alta mortalidad, es en la edad 0, ¿no? Sin tomar en cuenta este 1, pues porque ya
ya alcanzaron su máximo, ¿no? Y donde hay menos mortalidad específica para esa edad es en la edad 2, ¿no? O sea, los que ya llegaron a la edad 2, pues no podemos decir que ya se salvaron, pero ya tienen mucha más alta probabilidad de llegar a la siguiente edad que de los huevecillos, ¿no? Vamos a ver, a seguir armando nuestra tabla de vida. Bueno, esto es la fuerza de mortandad, que es el logaritmo, el negativo del logaritmo natural de Gx, ¿no? Bueno, esto es igual para ver, en realidad es la letra griega mu, por eso le voy a poner mu subíndice x, ¿no? Mush parece que dice, pero es mu subíndice x, o le voy a poner mu entre paréntesis x, que es la fuerza de mortandad. Nos dice que es igual al negativo del logaritmo natural de Gx. Esta fórmula aparentemente complicada y que no tiene mucho sentido, lo que nos está dando es algunas de las características de la curva de sobrevivencia, ¿no? Acá en este caso nos dice que es la pendiente o la derivada de la curva de sobrevivencia a cada grupo de edad, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es qué tan drásticamente disminuye la población en cada grupo de edad, ¿no? Aquí vamos a ponerle 0 para que no se vea feo, o vamos a dejarlo en blanco mejor. Ok. Entonces, lo que podemos ver es que la pendiente o la caída es más drástica entre la edad 0 y la edad 1, porque la pendiente es mucho más grande, ¿no? Es 3.5. Luego las pendientes ya son un poco más suaves. Eso es lo que nos está diciendo esto, ¿no? Que la caída entre la edad 0 y la edad 1 es la más alta, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se estudia la mortalidad? La mortalidad es un evento discreto en el tiempo, es decir, la sobrevivencia es si no te pasa nada, ¿no? Y es un poco más difícil estadísticamente describir un no evento. Entonces, lo que se estudia es el evento contrario, la mortalidad, ¿no? Es más fácil controlar. Un individuo se murió, bueno, más fácil de, vamos a decir numéricamente, ¿no? Ponerle un numerito. ¿Cuántos individuos se mueren si pasan de la edad X a la X más 1, ¿no? Y bueno, que es más fácil de computar y estudiar. Sobre todo para eso, para cómputos y modelos, ¿no? Entonces, bueno, la fecundidad, ¿se acuerdan que en el ciclo diagramático le habíamos puesto F mayúscula subíndice X? Pero cuando hablamos de tablas de vida, por alguna razón, creo que por tradición, se le pone M subíndice X. Vamos a seguir con esta nomenclatura F subíndice X, simplemente para no estar metiendo nuevos símbolos, ¿no? Pero acá sí se los tenía que yo decir que cuando estamos hablando de tablas de vida, se utiliza más este símbolo M minúscula subíndice X, ¿no? Y es el número de hijos que tienen los individuos de la edad X, el número promedio, ¿sí? Algunos individuos de la edad X tendrán 0 y otros tendrán 100, pero agarramos a todos los individuos de la edad X y dividimos el número de hijos entre el total de individuos en esa edad, ¿sí? Entonces, bueno, ya, el número de hijos con papás de esa misma edad, por supuesto, ¿no? O más bien vemos la fecundidad de cada individuo y lo dividimos entre el total de individuos que tienen esa misma edad. Bueno, y luego tenemos una serie de cosas que están bastante complicadas. Vamos a ver, no vamos a ver cómo se computan o cómo se estiman, porque si ustedes ven esta formulita, más que fórmula, pues es un, ¿cómo le llaman? Es un algoritmo para calcular el valor reproductivo, por ejemplo. Pero les voy a decir su significado en español o su significado técnico, ¿no? El valor reproductivo es básicamente con cuánto va a colaborar, con cuántos hijos va a colaborar un individuo de cierta edad o en cierta etapa de vida para las futuras generaciones en lo que le resta de vida, ¿no? Y para eso
tenemos que ver, por ejemplo, su probabilidad de que sobreviva y el número de hijos que va a tener en el futuro. Entonces, no es que el que tenga más hijos va a ser el que más colabore, sino que es una combinación de que si llegas a cierta edad y tienes muchos hijos y además tienes que tener alta probabilidad de sobrevivir para llegar a esa edad y para que puedas colaborar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no necesariamente un grupo de edad, cuando alcance cierta edad, si tiene más hijos va a ser su mayor valor reproductivo, porque si tiene pocas probabilidades de llegar a esa edad, o llega a esa edad pero se muere y no se puede reproducir plenamente, pues ya no tiene un alto valor reproductivo. Entonces, si ustedes ven la fórmula, nada más se las voy a mostrar para que vean qué valores intervienen. Interviene la LX, estas son las Ls, interviene la fecundidad. Entonces, para que un individuo de cierta edad tenga alto valor reproductivo, no es solamente que en esa edad tenga muchos hijos, sino que tenga alta probabilidad de sobrevivir y llegar a esa edad. Y una vez que llegó a esa edad, se siga reproduciendo y siga sobreviviendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer la definición que está acá. Es el número de hijos que un individuo de la edad X o de la etapa X tendrá en lo que le resta de vida, ¿no? Pero acuérdense, eso que le resta de vida es la probabilidad de que sobreviva. No es solamente, pues me quedan 20 años por vivir. ¿Cuántos hijos voy a tener cuando yo alcance la siguiente edad? Porque si me quedan 20 años por vivir, pero tengo pocas probabilidades de sobrevivir esos 20 años, eso hace que disminuya mi valor reproductivo. Voy a hacer énfasis acá porque seguro que en eso me van a hacer preguntas, ¿no? Este es un número muy importante, este valor reproductivo, ¿sí? Toda esta, bueno, supongo que existirá su fórmula sintética, pero todo este algoritmo nos sirve para saber una población, si tiene alta proporción de individuos en las que tengan su máximo valor reproductivo, pues podemos decir que esa población está saludable, está creciendo. Pero si tenemos que estamos matando o no estamos permitiendo que sobrevivan los individuos hasta que alcancen su máximo valor reproductivo, pues estamos comprometiendo el futuro inmediato de esa población. Entonces, esta es la importancia de este valor reproductivo, ¿no? Que tenemos que cuidar a los individuos que ya alcanzan su máximo valor reproductivo, ¿no? Y bueno, hay software para que nosotros, metiendo los estadísticos de la tabla de vida, nos calculen los valores reproductivos a cada grupo de edad. Entonces, acá nada más les muestro el mecanismo de cómo se calcula para que ustedes vean que interviene la fecundidad, pero también interviene la LX, que es la probabilidad de que un organismo de la edad 0 llegue a la edad X, ¿no? Entonces, bueno, la fecundidad realizada, ese sí es importante. Y para el ejemplo, vamos a ver, vamos a ponerle valores a la fecundidad para que podamos hacer la fecundidad realizada, ¿no? Tiene hijos 1, 5 y 3 en las últimas etapas de vida, ¿no? Entonces vamos a ponerle 1, 5 y 3. Esta es la fecundidad. Bueno, individuos, los recién nacidos tienen 0 probabilidades o tienen 0 hijos en promedio y los siguientes también, ¿no? Y ya se empiezan a reproducir en la etapa 2, 3 y 4. Vamos a ver la definición de fecundidad realizada. La definición, bueno, más que la definición, la fórmula, ¿no? Estoy manejando dos. Ok, fecundidad realizada. Pum. La fecundidad realizada es esta R mayúscula, subíndice X, ¿no? Y resulta de multiplicar la sobrevivencia LX, o sea, la probabilidad de que un organismo de la edad 0 llegue a la edad X, por la fecundidad de cada grupo de edad. Es simplemente el Fx por Lx, ¿no? Y acá le vamos a poner R mayúscula subíndice X. Y acá vamos a poner la fórmula que es simplemente Lx por su fecundidad.
Entonces, bueno, ahorita vamos a ver la importancia de este valor, ¿no? Este valor es semejante al de valor reproductivo, ¿no? En este valor nos está diciendo cada generación, no cada generación, perdón, cada grupo de edad, con cuánto o con qué proporción está colaborando para la siguiente generación. Vemos que son números muy bajos, 0.008, 0.0058, pero vemos que en la edad 3 o en la etapa 3 es cuando más están colaborando o son los que están aportando más hijos para la siguiente generación, son los que están teniendo más huevecillos. Con este número, con esta Rx, fíjense que este es R subíndice X. Se puede calcular un valor que se llama R0, pero acá no es R subíndice 0, ojo. R subíndice 0 es una cosa que estaría por acá, y una R0 con un 0 grande es igual a la suma de todas las R's subíndice X. Fíjese, este valor, sumando todo esto, nos da 0.015 o 0.016 si redondeamos. Bueno, esta R0, cuando es igual a 1, vamos a poner la presentación. Acá lo dice, miren, nos indica si la población crece o decrece durante el tiempo observado, o más bien lo que nos está indicando es la tasa de sustitución. Cuando R0 es igual a 1, quiere decir que se están produciendo suficientes recién nacidos para sustituir a los individuos de la generación anterior, es decir, por cada individuo de la generación anterior, lo puedo, o por lo menos estoy produciendo un individuo en la nueva generación. Quiere decir que esa población o esos individuos se están sustituyendo a sí mismos. Cuando la R0 es menor que 1, como en este caso, sobre todo si está muy lejos de 1, quiere decir que no están produciendo ni siquiera suficientes bebés como para sustituirse, ¿no? Está muy lejos del 1. Entonces, les falta mucho para poderse sustituir, ¿no? Habría que hacer algo. Si nosotros estamos hablando de una población que estamos manejando, pues habría que ver si se podría incrementar los valores de LX, aunque a lo mejor de manera natural son bajos, o si se pudiera incrementar los valores de FX, pero que también pueden estar limitados por la naturaleza o por la biología de la especie. En todo caso, lo que nos está diciendo, un valor así tan lejos de 1, sí es un valor bastante alarmante en términos de que la población, a lo mejor no estamos observando una disminución en el corto plazo, pero sí estamos observando que no se están reproduciendo lo suficiente como para sustituirse, ¿no? Vamos a ver qué necesitaríamos hacer para que este numerito se acerque a 1. Vamos a poner que estos tienen 1000. Bueno, y acá ya me pasé. También cuando la R es superior a 1, lo que quiere decir es que están dejando más individuos de los necesarios para sustituirse. Quiere decir que esta población en el corto plazo probablemente va a crecer si no cambian estas tendencias o si no cambian de manera muy drástica. Aquí, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que por cada individuo de la generación anterior, estamos dejando aproximadamente 6 individuos en la nueva generación. Es decir, estos se están reproduciendo de una forma tal que están sobresustituyéndose. Es decir, probablemente en el corto plazo esta población va a crecer y va a crecer a una tasa acelerada, ¿no? Vamos a disminuir esto, a ver. Quiero llegar a un valor cerca de 1, ¿no? A lo mejor... Y acá le cambiamos a
Bueno, punto 72. Todavía no llegamos a ese 1. Quiere decir que todavía la población con estos valores de fecundidad no se está sustituyendo. Ahora, esto que estoy haciendo jugando con estos numeritos, en la naturaleza no se puede. Si la naturaleza dicta que puede tener 5 huevecillos o 5 cachorros en promedio en la edad 1 y 20 en la edad 2 o 30 o lo que sea, si eso es un límite natural, ya pues es poco lo que podemos hacer más que sentarnos a observar, ¿no? Cómo se extingue esa población. Pero si, por ejemplo, hubiera alguna intervención alimentando mejor a las hembras o a lo mejor disminuyendo esta mortalidad en cada grupo de edad, y si hubiera alguna intervención que se pudiera hacer, pues podríamos mejorar, ¿no? Acá está cerca de 2, quiere decir que cada individuo de una generación está dejando al menos 2 individuos para la nueva generación, ¿no? Quiere decir que esta población pues sí está creciendo, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos alrededor de 1 es cuando la población se está autosustituyendo, ¿no? Y esto que tenemos aquí ya es una pequeña tabla de vida. Ya le podríamos aumentar otros valores como el valor reproductivo que les puse aquí, aunque no, como no lo estamos estimando, ejemplo 2 puse una tachota, ¿no? Bueno, aunque no lo estamos estimando, es muy importante también en las tablas de vida, ¿no? Y lo que les dije, pues hay software, incluso había software gratuito, no sé si todavía existe, vamos a buscarlo, donde nosotros introducimos los datos y a ver si todavía existe, y nos estima esos valores. Había un software que se llamaba Populus, a ver si todavía existe, ¿no? Download Populus. Bueno, y acá podemos ver si todavía existe la versión 6 para nuestro sistema operativo, ¿no? Y bueno, y en otra clase podemos ver utilizar Populus en lugar de Excel para estimar, ¿no? Acá Excel es bonito porque acá aprendemos las fórmulas, ¿no? Entonces, bueno, si quieren, aparte de la presentación, les puedo subir la hoja para que ustedes, dándole clic a las columnas, bueno, a las celdas, ustedes se dan cuenta de cuál es la formulita, ¿no? Nos vamos acá y vemos de dónde salió ese valor. Entonces, bueno, queda poco tiempo, voy a dejar de grabar para que ya podamos hacer preguntas, si es que tienen alguna.